Capítulo 6. Pidiendo pan para los pecadores. O, ¿cómo obtener poder para ganar almas? Una exposición de Lucas 11, 1, 13. Y, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos con frecuencia escucharon orar a Jesús. Lucas 9, 18 dice: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. En Lucas 11, 1 hallamos a los discípulos esperando calladamente mientras Jesús oraba. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. No había nada ceremonioso ni rutinario en la oración de Jesús. El oír orar a Jesús, sería como sentirse transportado sin duda al lugar santísimo. Podemos imaginarnos los lamentos, las lágrimas, la fe feliz e infantil, la urgencia con que Jesús oraba. Cómo se impresionaron los discípulos y se sintieron conmovidos al oír orar a Jesús. No sé por todo lo que Jesús oraba, pero de una cosa estoy seguro, de que en su oración no faltaría pedir al Padre por la salvación de las almas. Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese fue su propósito. Su compasión por los pecadores, su ansiedad por salvarlos, el amor y la gracia que lo llevaron hasta la cruz, sin duda se manifestaron en su oración aquel día, mientras sus discípulos le aguardaron en silencio. Y cuando Jesús terminó su oración y les miró, uno de sus discípulos, muy impresionado por oír a Jesús orar, le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos a orar. ¡Qué lección para los predicadores! Debemos enseñar a las gentes a orar. Los cristianos no se convierten automáticamente en hombres y mujeres de oración, tan pronto como nacen de nuevo. La oración es un arte que requiere enseñanza. Todo pastor y maestro cristiano debería enseñar al pueblo de Dios a orar, como Cristo. Por eso este discípulo dijo a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Los cristianos deben saber orar. Deben pedir a Dios que Él les enseñe. Deben tratar de aprender ellos mismos a orar, como Cristo. El pasaje completo de las Escrituras en Lucas 11, 2, 13 fue dado por Jesús en respuesta a una urgente petición de enseñar a sus discípulos a orar. Estudiemos estos versículos cuidadosamente, aprendamos a través de la oración cómo Juan enseñó a sus discípulos a orar y cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Debemos aprender a orar en el espíritu en que ellos oraron. Deberíamos orar por el mismo tipo de cosas por las cuales ellos pidieron. Deberíamos de orar con certeza y de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos tener respuestas a nuestra oración como ellos las tuvieron. Comencemos, reverentemente, el estudio de este pasaje con un corazón bien dispuesto para aprender a orar, tal como Jesús enseñó a sus discípulos. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos con la misma sed de aprender que ellos sintieron y repetir la misma oración. Sugiero que el lector se detenga por un momento y examine su corazón. Pregúntese si puede orar con la misma oración de aquel discípulo sediento. Si puede, entonces incline su corazón delante de Dios, sincera y fervorosamente, y haga esta oración: Señor, enséñanos a orar. Dejemos que Cristo nos enseñe esta parte de la Escritura y que el Espíritu Santo interprete en nuestros corazones, que podamos ser enseñados a orar, que podamos orar como Jesús lo hizo y como enseñó a sus discípulos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y la escuela primaria de la oración. El Padre Nuestro. En aquella ocasión Jesús enseñó a sus discípulos la oración modelo, llamada comúnmente el Padre Nuestro. El Señor la dio como oración modelo diciendo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas 11, 2, 4. Esta oración es sencilla y de provecho universal. Todo cristiano, desde el niño más inocente hasta el hombre más erudito, pueden acercarse a Dios, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, y cada uno debe hacerlo con reverencia. Santificado sea tu nombre. Y todos también debemos orar por la venida de nuestro Señor y por su reino en la tierra. ¿Cuántas veces los hijos de Dios han pronunciado estas palabras? Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, sin darse cuenta de que es así como debemos orar constantemente por la venida del Señor. Esta es la bienaventurada esperanza del cristiano. Tito 2, 13. Y Juan dijo: Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. Nótese que esta oración se relaciona con las necesidades comunes, diarias, universales del pueblo de Dios.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenemos derecho para orar por nuestras necesidades diarias. Alimento, vestido, casa, trabajo, las necesidades físicas. Todo eso entra en la voluntad de Dios, para un cristiano. Los cristianos no siempre obtienen lo que quieren, pero siempre deben obtener lo que necesitan. Yo creo que con la confianza en que un niño viene a su madre o a su padre para que lo alimenten, así cualquier cristiano debería venir a Dios con sus necesidades diarias, físicas y materiales. Dios es el creador de este mundo y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. El Dios que alimentó a Elías a través de los cuervos y que hizo rendir el aceite y la harina para alimentar a la viuda, a su hijo y al profeta de Dios, un rey 17, 2, 16, y la mano que alimentó a 5.000 gentes con 5 panes y 2 peces, aún puede alimentar a los santos de Dios y suplir sus necesidades. Dios es nuestro Padre, los cielos y la tierra son suyos y Él con gusto viste a sus hijos como lo hace con los lirios del campo. Él con gusto alimentará a sus amados como lo hace con las aves del cielo. Debe notarse que esta oración es un modelo de oraciones para cada día. No es necesario que repitamos sus palabras exactas, pero sí debemos orar con el espíritu de esta oración cada día. Se nos estimula a que oremos diariamente por nuestro pan. Mañana, deberemos también orar por el pan de mañana. Y perdónanos nuestros pecados. Todo cristiano debe presentar esa petición también cada día. Somos salvos, y sin embargo, somos pecadores salvados. Cada día, según esta enseñanza de nuestro Salvador, debemos presentarnos ante Dios y conseguir que todas nuestras dificultades desaparezcan. Confesando nuestros pecados a Dios somos santificados y perdonados, como fielmente se nos prometió en 1 Juan 1, 9. Y cuando acudimos a Dios diariamente para nuestro perdón y santificación, acordémonos de perdonar a los demás. Sé que cuando alguno acude a Cristo para conseguir su salvación y se somete a Él con fe sencilla, alcanza el perdón de todos sus pecados. Los pecados pasados, presentes, y futuros. Todos esos pecados fueron depositados sobre Cristo, y Él pagó por ellos. El que cree en Cristo, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Pero los cristianos necesitan el perdón de sus pecados cada día. Después de haberme hecho hijo de Dios, mis pecados le ofenden y estas ofensas deben desaparecer. Cierto que mis pecados ya no me arrojarán en el infierno, pero lastiman el corazón de Dios. Interrumpen mi comunión con Él, contristan al Espíritu Santo, pueden invalidar mi testimonio y arruinar mi felicidad. Todo cristiano necesita que diariamente sus pecados sean perdonados. Y una prueba segura del piadoso y sincero arrepentimiento por el pecado es la espontánea disposición y el gozo de perdonar a los que nos han ofendido. Este pasaje armoniza con la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, 7. Procurad aprender este poderoso secreto de la oración diaria victoriosa. Perdonad y obtened perdón cada día. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todo cristiano necesita ser guiado diariamente. Debemos implorar a Dios diariamente para que la dirección divina nos libre de la tentación. David dijo gozoso en el Salmo 23, 3: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y debemos pedir diariamente a Dios que nos libre de las manos del maligno. La oración es un arma poderosa contra la tentación. Acudamos diariamente a Dios pidiéndole el pan, el perdón, la orientación, la protección contra el pecado y las tentaciones de Satanás. Esta es la escuela elemental de la oración, el paso fundamental en la escuela de la oración cristiana. Todo cristiano debe aprender a orar con el espíritu de la oración modelo, dada por nuestro Señor. Debemos notar que todas las peticiones incluidas en la oración del Señor son personales y, muy propias. Cada cristiano es invitado a pedir pan para él, perdón para él, guía para él, liberación para él. Cada cristiano debe aprender estos pasos elementales, básicos o preescolares. Mas recordemos que estos no son más que los primeros pasos en la senda de la oración. Dios nos enseña cosas más grandes sobre la oración, y quiere que las aprendamos. Pan para otros, curso universitario de Cristo en la oración. Es importante notar que después del Padre Nuestro citado arriba, que vino de los labios del Salvador, no hay ningún amén. No ha terminado, pues, la lección sobre la oración. Los elementos más rudimentarios de oración se han impartido y ahora el Señor Jesús profundiza en el tema maravilloso de la oración intercesora, la oración por los demás. Aquí enseña a los discípulos a interesarse, en bien propio, por los pecadores, y a pedir como Él por la salvación de los mismos.
En Lucas 11, 5, 8 Jesús continúa la lección sobre la oración, como sigue. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes. La puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme, y dártelos? Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Bienaventurado el hombre que tiene un amigo. Cristo nos presenta a un hombre que tiene 2. Un amigo cercano que tiene abundancia de pan, y otro amigo que yendo de viaje y acercándose a él tiene hambre. Todo cristiano cuenta con estos 2 amigos. Uno es Dios, que tiene abundancia de pan para los pecadores. Otro es el pecador mismo. Todo cristiano en el mundo se encuentra entre Dios y el mundo perdido. Somos el canal que Dios ha escogido para llevar pan a los pecadores. Jesús dijo a sus discípulos refiriéndose a los 5000 que esperaban hambrientos, débiles, y sin ánimo: Dadles vosotros de comer. Mat. 14, 16. Cuando Cristo realizó el milagro, los discípulos llevaron el pan a los millares que esperaban y no lo tenían. De modo que aquí a los discípulos se les enseña a orar como el hombre que necesita con urgencia pan para un amigo, y va con otro amigo y pide por él hasta conseguir todo lo que necesita. Algunos cristianos cometen el error de no apartarse de los pecadores. Estos no son un linaje escogido para Dios. Son como Lot, en Sodoma, quien llamó a los sodomitas hermanos y perdió su testimonio de tal manera que pareció a sus yernos como que se burlaba. Gen 19, 14. No debemos mostrar conformidad con el mundo. Es cierto que vivimos en el mundo y tenemos que tener contacto con los pecadores, pero no debemos vivir como ellos. Los que son salvos deben diferenciarse de quienes no lo son si es que desean que los perdidos busquen el pan de vida. Otros cristianos se van al extremo opuesto. Sienten que este mundo no es su hogar, que aquí no tienen ciudad permanente. Y gozan mucho con sus amistades celestiales que tienen abundancia de pan, pero nunca llevan el pan a los que no lo tienen. Ciertos cristianos buscan tan afanosamente ser santificados que no aman a los pecadores, ni ganan almas para Cristo. Podéis estar seguros de que Jesús era santo, sin pecado, y pertenecía enteramente a otro mundo. Nadie jamás le pudo acusar de contemporizar con el pecado, y sin embargo, los fariseos se asombraban de su amor por los pecadores. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Lucas 15, 2. Es admirable contemplar cómo Jesús amaba a los pecadores, comía con ellos, les predicaba y les perdonaba. Entonces Dios ha escogido a los cristianos para que sirvan de enlace entre los 2 mundos, como un eslabón entre Dios y el hombre. Yo sé que Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad, la única propiciación por el pecado, pero en cierto sentido los cristianos son también colaboradores en esa obra mediatora de Cristo. Y como Él, en cierto sentido debemos ser intercesores. Pablo dijo: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Col. 1, 24. Yo me pregunto, lector, si tú te habrás quedado en la escuela de párvulos tanto tiempo, respecto a la enseñanza de Cristo sobre la oración, que nunca has aprendido a orar por los demás, nunca has participado de la aflicción y agonía de Cristo por los pecadores, nunca has buscado ni encontrado el pan de vida para los pecadores ni lo has llevado a ellos con poder y bendición. Jesús ofrece también a los discípulos enseñarles a orar como Moisés. Él bajó del monte Sinaí para encontrar a su amado pueblo de Israel bailando desnudo alrededor del becerro de oro, diciendo: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Ex. 32, 8. Moisés tomó estrictas medidas para destruir el ídolo, redarguir al pueblo de su maldad y detener el pecado. Y subió otra vez a la montaña con el corazón quebrantado para orar. Dios amenazó con destruir al pueblo idólatra y hacer de Moisés y sus descendientes una gran nación. Pero Moisés clamó: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ex. 32, 31, 32. Esta oración apasionada e intercesora hizo que Dios no destruyera al pueblo, a pesar del grave pecado cometido. Esa no es la lección elemental, sencilla de la oración enseñada en el Padre Nuestro. Ni es oración para niños, sino oración magistral. Esta es como la universidad en la escuela de oración de Cristo.
Jesús quiere enseñarnos a orar como Esther oró para que su nación judía fuese librada de los planes del malvado Amán quien había tramado destruirla. Dios quiere enseñarnos a orar como Daniel cuando oró en el 9º capítulo de su profecía, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza Adán. 9:3, intercediendo por todo el pueblo de Israel. O también cuando el profeta no comió pan delicado, ni carne, ni vino, ni se ungió hasta que se cumplieron 3 semanas, Dan. 10:3. Cristo aquí nos hace entrar a un duro trabajo del alma, del mismo modo que sufrió el apóstol Pablo, para poder escribir bajo la infalible y divina inspiración. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Rom 9:1-3. La mayoría de nosotros oramos por nosotros mismos. No podemos decir como Pablo en Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Cristo nos quisiera enseñar a compartir su experiencia en el huerto del Getsemaní, y en la agonía de la cruz. Cristo murió para salvar a los pecadores. Con este propósito dejó el cielo, vino a la tierra y fue despreciado, traicionado, abandonado, escupido, azotado, vituperado, ofendido, y clavado y muerto en la cruz. Cristo pagó el precio para dar el pan de vida a los pecadores. Él mismo es ese pan. Ninguno de nosotros puede tomar su lugar. Ninguno de nosotros puede expiar el pecado del hombre. Cristo, en el huerto del Getsemaní, fue más allá que cualquier otro, y por supuesto, Él es el único Salvador divino. El único mediador entre Dios y el hombre, un Tim. 2:5. Mas también es verdad que Él ha concedido a los cristianos que lo deseen, el poder tomar parte en su obra intercesora, llevar su carga, sufrir sus angustias, y llevar así el pan de vida de Dios al pecador. Ese es el significado de esta parábola en la que Jesús enseñó a sus discípulos a orar no solo la oración sencilla por las necesidades diarias, sino la gran oración de intercesión por otros. Cristo quiere que aprendamos la oración de ansiedad por las almas. La oración de intercesión por los demás, la oración que nos dará pan vivo para los pecadores. If. La confesión precede a la importunidad. Empezamos este capítulo pidiéndole a Jesús que nos enseñara a orar. Por consiguiente, debemos orar con las palabras que Él ponga en nuestros labios. A menudo oramos con las palabras del Padre Nuestro, la oración modelo. Pero ¿por qué no presentar con sinceridad aquella otra oración modelo que se nos da en Lucas 11:5-6? Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante. Esta es una súplica para obtener pan, pero hay en ella mucho más. Es una oración de humilde confesión. ¿Cómo necesitan los cristianos utilizar esta plegaria? Un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante. Cada cristiano que lee esto es el mejor cristiano que alguien conoce. Muchas esposas me han escrito diciéndome, hermano Rice, ore usted por mi marido o, por favor, vaya a ver a mi esposo y trate de ganarlo para Cristo. Pero continuamente tales mujeres dicen, usted sabe bien, hermano Rice, que los esposos no prestan atención a sus mujeres. También algunos padres me dicen, hermano Rice, ore por mi hijo. Ojalá que Dios envíe a alguien para que le hable de Cristo. Usted sabe que los muchachos y muchachas no ponen atención a sus padres. Alguien que no sea de la familia puede hacer más con ellos. Pero esa es una excusa que no les sirve. Lo que dicen no es verdad. Toda madre que sea como debe ser, tendrá más influencia sobre su hijo que cualquier otra persona en el mundo. Si una esposa cristiana está consagrada del todo a Dios y llena del Espíritu Santo, puede ganar a su esposo para Cristo más rápidamente que nadie. Aquí está la enseñanza. Jesús nos dice que debemos admitir nuestra responsabilidad. Debemos francamente confesar a Dios que hay ciertas personas enviadas por Él, amigos a quienes debemos entregar el pan de vida. Alguien que lea esto, puede ser una esposa, y Dios le ha dado un marido que es para ella más querido que la misma vida, más querido que cualquier otra amistad en este mundo, Dios se lo envió. Dios espera de ella que pueda dar a su esposo el pan de vida. Si tú no haces tu parte, si no tienes poder para ganarle para Cristo, entonces ese es un caso casi desesperado. Conozco mujeres que han vivido con sus esposos durante 30 años y no los han ganado para el Señor. Conozco hermanos que han crecido al lado de sus hermanos. Han trabajado y jugado juntos. Con frecuencia han sido casi inseparables, y sin embargo, el hermano cristiano no ha sido capaz de salvar a su hermano perdido. Conozco padres a quienes en sus hogares y en su corazón Dios ha dado hijos.
Estos quieren a papá, siguen sus pisadas, lo imitan y casi lo idolatran. Y sin embargo, he visto a esos niños crecer junto a su padre sin que éste jamás les haya dado el pan de vida. En verdad, no podemos evadir la responsabilidad del parentesco ni la responsabilidad de una íntima amistad o relación. Si cerca de ti hay alguien a quien tú quieres y está perdido, entonces Dios espera que tú le entregues el pan de vida. Aún el hombre rico en el infierno, reconoció esta obligación para con sus 5 hermanos perdidos, Luke 16, 27, 30. Él sabía que conforme a él le sucedió, también les sucedería a ellos, a menos que alguien les previniera. Y rogó que les enviaran algún mensajero del cielo para que se arrepintieran y no fueran a parar al lugar de tormento donde él se encontraba. No puedes evadir esta responsabilidad hacia el amigo, la esposa, el esposo, el hijo, la hija, la madre, o el vecino que Dios ha puesto en tu camino. Muchos de vosotros que leéis este libro, deseáis ganar almas, pero nunca lo hacéis. Oráis porque las almas sean salvas y algunas veces, tímidamente, los invitáis a la iglesia o les decís que estáis orando por ellos. Y aún así, no los podéis ganar para el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta sencilla oración que Jesús enseñó a sus discípulos nos da la clave. Vosotros cristianos amados, no tenéis lo necesario. No tenéis sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. No tenéis el santo valor, el profundo interés, la sed del alma, las palabras de fuego, las lágrimas, la vida ejemplar que Dios utilizaría para ganar esa alma para Él. Si sois sinceros debéis hacer esta oración de confesión. Un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante. No tenéis pan de vida que dar a los pecadores. No tenéis lo necesario. Dios quiere que lo tengáis. Lo podríais tener. Podéis tener todavía el pan de vida para los pecadores. Permíteme sugerirte, lector, que te arrodilles delante de Dios e inclines la frente. Di esta sencilla oración de confesión. Dila desde lo profundo de tu corazón. Admite en estas palabras tu fracaso, tu falta de fruto, tu superficialidad como cristiano. Ora en este momento. Quizá Él te ayudará a bajar la cabeza, cerrar los ojos, y sinceramente y con corazón contrito, confesando tu fracaso, ores con estas palabras. Oh Dios, un amigo mío, esposo o hermano, vecino o hijo, hija o novia, ha venido a mí y no tengo nada que ponerle delante. Debería haberlo ganado para Cristo, pero no lo he hecho. Es inútil presentar excusas en este caso. Si queréis aprender a orar, como Jesús está tratando de enseñarnos a hacerlo en este pasaje, entonces orad como hemos indicado. Esta es la vergonzosa razón de la esterilidad espiritual de muchos cristianos. Por esta causa hay predicadores que no ganan almas, iglesias que no tienen avivamientos, maestros de escuela dominical que no ganan a sus alumnos para Cristo, padres, madres y esposas que no ganan para Cristo a los seres que aman. El simple factor es que Dios puso en nuestro camino a nuestros seres queridos, a los cuales debemos y podemos ganar para Cristo, si tuviéramos el pan de vida y el poder del Espíritu Santo para nosotros. Nosotros no tenemos lo que se requiere para ganar almas. Dios tiene ciertamente pan para los pecadores, su querido, compasivo y dolido corazón ha preparado un camino para todos los hombres. Su espíritu que busca, nunca será satisfecho hasta que su casa esté llena y su mesa de bodas esté amueblada y llena de convidados. Dios tiene pan para los pecadores, pero ese pan debe ser llevado por los cristianos. Hay pan para que tú lleves a tus seres queridos. Te ruego hoy que vayas y ruegues a Dios por él, suplica por él, con confesión, con lágrimas, con un espíritu trabajado, hasta que Dios conteste desde los cielos y te dé el poder que necesitas, la sabiduría y el liderazgo y el mensaje que necesitas para ganar almas. Hay un amigo que tiene pan en abundancia para cada pecador a quien Dios ha traído a tu puerta, a tu vida, que necesita pan. Dios quiere que tú obtengas el pan, el cual Él tiene en abundancia, y le des al pobre pecador que no tiene. Confiesa hoy tu falta de fe, haz confesión, admite tu pecado y quédate y recibe el pan. Esta es una oración triste, ¿no crees? JN 6, 9. Aquí está un muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Ellos dijeron aunque hubiera 200 panes, aún así no fueran suficientes para tan grande multitud. Aún así Jesús dijo denles de comer. ¿Recordáis que cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración encontró a los discípulos que no estuvieron con él, rodeados de una multitud? Un padre, con su pobre hijo poseído de demonio, había venido buscando a Jesús. Había suplicado a los discípulos para que echasen fuera los demonios de su hijo y estos no habían podido. Y puesto que los discípulos no pudieron sanar al muchacho, el padre dudó de que Jesús pudiera. Pero Jesús lo sanó.
Entonces los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos echarlos fuera? Habían fracasado y lo confesaron. Por todo el mundo, cristianos y ministros deberíamos confesar también que han llegado a nosotros amigos de viaje y no hemos tenido que ponerles delante. Dios tiene pan para todos los pecadores, pero nosotros hemos sido incapaces de llevárselo. La importunidad o la oración que consigue pan para los pecadores. Lee nuevamente la escritura con la que empezamos. LC 11, 5, 8 les dijo también. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme, y dártelos? Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. En esta parábola, por la cual Jesús se propone enseñarnos a orar, el hombre fue a su amigo a medianoche diciéndole, amigo, préstame 3 panes. Era a medianoche y eso parece indicar una urgencia excepcional. Bienaventurado el cristiano que está dispuesto a romper la rutina diaria de su vida para orar y ganar almas. Me atrevo a decir que, Dios nunca bendice derramando el Espíritu Santo, con poder para salvar almas, si el cristiano no está dispuesto a tomar medidas radicales para recibirlo. Digo que aquel amigo vino a medianoche, golpeó la puerta, despertando a su vecino y le dijo, amigo, préstame 3 panes. Así habéis venido a Dios muchos de vosotros. Habéis orado para que Dios salvara a vuestro esposo, vuestro hijo o vuestro vecino. Habéis orado a Dios para que os convierta en pescadores de almas. Seguramente habéis pensado que esa clase de oración está de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, muchos de los que esto leéis, tendréis que admitir que Dios no ha contestado a esa oración. Pedisteis poder y no os fue dado. Orasteis para recibir ayuda de Dios y conquistar a una persona amada que Él había puesto en vuestro hogar o que Él envió por vuestro camino, y sin embargo, Dios no os concedió ese pan para los pecadores. ¿No es cierto? En este pasaje Jesús está enseñándonos a orar. Nos enseña a acudir al Padre que tiene abundancia de pan y pedirle que nos dé pan para los pecadores. Ahora bien, así como Él nos enseña a orar así, nos enseña también a esperar una respuesta. ¿Todo el que pide pan para los pecadores lo obtiene? Leamos una vez más lo que el Señor Jesús dijo sobre esta clase de oración para ganar almas, para dar pan a los perdidos. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme, y dártelos. He aquí como al cristiano que pide pan para los pecadores se le anticipa la idea del inesperado desprecio, de que no recibirá la contestación favorable inmediatamente. ¡Qué raro! Lo más lógico debiera ser que Dios, con muy buena voluntad concediera, inmediatamente, el poder para ganar almas a cualquiera que se lo pidiera. Y sin embargo, de acuerdo con esta parábola, el pan no es fácil de conseguir. El hombre desde adentro contesta simplemente, no, mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme, y dártelos. No es extraño que Dios diga, no me molestes. No tengo tiempo ni deseos de levantarme ahora y darte el pan para los pecadores. Pero eso es exactamente lo que las Escrituras nos enseñan. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir con estas palabras? Creo que podemos entenderlo mejor si utilizamos el siguiente ejemplo. El niño cree ser capaz de usar el hacha con la que su padre corta grandes árboles y parte la leña para la estufa, pero el padre guarda con cuidado el afilado instrumento para que el niño no lo use. ¿Pondrá una madre una costosa máquina de coser en las manos de su pequeña apenas la niña se la pida? ¿Habrá algún padre tan imprudente atendiendo a la petición de su hijito, inmediatamente le preste su automóvil para que lo maneje? Así también no es razonable esperar que Dios ponga el pan celestial en las manos no preparadas de un cristiano que no ha sentido el ansia que Jesús sintió por la salvación de las almas, ni ha compartido sus aflicciones por los pecadores, ni comprende la vergüenza del pecado. ¿Cómo podrá Dios dar al cristiano superficial que repentinamente le pide ser lleno del Espíritu Santo, el poder de convertirse en un gran conquistador de almas? ¿Cómo podrá Dios, repito, darle el poder para derrotar a Satanás, para transformar las vidas, poniendo en sus manos toda la potencia infinita que levantó a Jesucristo de entre los muertos? Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Luke 11:8. Subrayad la palabra más importante en este versículo. ¿Cuál es? Claro que es importunidad. Dios no da el poder para salvar a la gente, únicamente porque sea amigo de Cristo.
Decís que sois salvos, y que eso os da derecho para decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y para pedir el pan de cada día, el perdón de los pecados, la dirección divina y la protección contra el malo. Pero en esta lección sobre la oración intercesora, Jesús nos revela que el amigo no se levantará y le dará el pan que su vecino le pide solo porque es su amigo. La amistad no es suficiente en este caso. Sino a causa de su importunidad, sus ruegos, su insistencia, sus súplicas, se levantará y le dará todo lo que necesite. Sé que seguramente Dios quiere que aprendamos esta lección. Hay ciertas bendiciones que un cristiano nunca obtendrá sin ruego, si no insiste importunamente y espera en Dios. Aquellos que desean poder para ganar almas, y llevar el pan de vida a los pecadores, deben aprender el secreto de orar hasta conseguir. Creo que cuando pedimos muchas cosas, hacemos mal en no esperar la bendición inmediatamente. Por ejemplo, yo sé que Dios está dispuesto a salvar instantáneamente a cualquier pecador que pida misericordia y confíe en Él para salvarse. No creo que se necesite esperar mucho, o hacer penitencia, o buscar a Dios, cuando el pecador está dispuesto a confiar en Cristo Jesús. Por esa razón, me agrada que los pecadores vayan con profunda sinceridad al altar, y creo conveniente disponer de un lugar para enseñarles la palabra de Dios, y me gusta tener pecadores que oren y piden a Dios por el perdón de sus pecados. Pero no quiero que ustedes piensen que Dios es duro de corazón, o que se muestra indiferente en la salvación de un alma, o que se le necesita rogar para que salve esa alma. Eso no es el caso. Dios está deseoso y es capaz de salvar inmediatamente a cualquier persona que acuda a Él para salvarse. Creo que muchos problemas comunes y corrientes se pueden resolver entre Dios y el cristiano. No creo que un cristiano necesite orar mucho por el pan de cada día, quiero decir, el pan del día, y sí creo que se debe pedir conforme a la voluntad de Dios y con fe sencilla. Creo que es perdonado rápidamente un cristiano cuando está dispuesto a perdonar a otros y a confesar sus pecados sinceramente. Hay cosas que un cristiano puede obtener de Dios en el mismo instante en que sigue sinceramente el camino indicado por Dios, y confía en Cristo para conseguirlas. Pero aquí, Jesús claramente nos enseña que orar con importunidad es el modo de obtener el poder para ganar almas. Antes del Pentecostés, 120 personas se reunieron en un aposento alto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. Había intercesión, ruegos, súplicas, expectación, antes que el poder del Espíritu Santo viniera sobre ellos, en el día de Pentecostés. Cuando Pablo fue salvo en el camino a Damasco, él estuvo 3 días y 3 noches sin comida, Hechos 9:9. Y el ángel del Señor trajo palabra a Ananías, porque he aquí, él ora vs. 11. Por 3 días y noches después de su conversión Pablo ayunó y oró. ¿Para qué? Evidentemente por el pan para los pecadores, por el poder del Espíritu Santo para ganar almas. Cuando Ananías vino a él, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesucristo, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Pablo obtuvo salvación instantáneamente para él mismo cuando se rindió a Cristo. Obtuvo el poder para ganar almas después de tantos períodos de quebrantamientos del corazón, de ayuno y oración. El gran evangelista D. L. Moody nos decía que él oró por 2 largos años implorando a Dios que le concediera el poder del Espíritu Santo. Desde que 2 damas cristianas le llamaron la atención sobre la necesidad que tenía del poder del Espíritu Santo para su ministerio, él comenzó ansiosamente a buscar ese poder. Después de estar esperando por mucho tiempo, el poder del Espíritu Santo le fue concedido cuando caminaba un día por una céntrica calle de Nueva York. En el caso de Cornelio, así como en el caso de Charles G. Finney, el tiempo de espera y súplica vino antes de la salvación. Hay demasiados problemas que explicar aquí, pero con toda seguridad en este curso de Universidad de Oración, en esta lección sobre la oración más progresiva, la oración intercesora, la oración desinteresada, Jesús desea enseñar que el ser importuno es el camino para alcanzar el poder. Dios no da el poder del Espíritu Santo simplemente porque somos sus amigos, pero sí cuando esperamos en Él y estamos dispuestos a recibirlo, Él nos lo da. Qué faltos de sabiduría estamos, si esperamos que el maravilloso poder del Espíritu de Dios nos sea dado libremente, sin ninguna confesión de pecados, sin ningún peso de nuestros motivos, sin ningún ruego o súplica con lágrimas, y sin ninguna transformación de vida mientras esperamos delante de Dios.
Ciertamente hay muy pocas personas que llevan pan a los pecadores, porque no están dispuestas a esperar y tocar la puerta y tocar el timbre con persistencia e insistencia, hasta que el amigo de adentro se levante y les dé todo el pan que necesiten a causa de su importunidad. Quiera Dios enseñarnos a orar, enseñarnos a presentar oraciones importunas que no serán negadas, y a conseguir el pan para los pecadores. Vi. Cuando Dios dice, no, no quiere decir no. Estas son palabras alentadoras para todo aquel que ansía ganar almas, pero todavía no lo ha hecho. Dios ha puesto a alguien cerca de ti para que lo lleves a Cristo. Un amigo ha llegado a ti de viaje, y no tienes que darle de comer, y cuando le pediste a Dios alimento parece que él respondió no. Pareció despreciar tu oración. Nunca recibiste el poder solicitado y nunca pudiste dar el fruto deseado. Pero puedes dar ese fruto. Dios no quiso decir no cuando dijo no. Él solo quiso decir que siguieras pidiendo y orando, y que rehusaras admitirte fuera negada la petición. Con qué ansiedad Dios espera que su pueblo ore. La oración importuna, insistente, puede cambiar aún el plan de Dios. Con cuánto gusto Él dará el pan a aquellos que esperan delante de Él importunamente. Así como el hombre figurado en el pasaje se levantó y le dio a sus prójimos cuantos panes necesitara, no porque era amigo de ellos, pero por su importunidad. En Mateo 15, 21, 28, tenemos un precioso ejemplo de que Dios cuando dice no, no siempre quiere decir no. Una mujer cananea se acercó a Jesús llorando y diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Al fin, Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se desalentó ella? ¿Dejó de suplicar? No. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Una vez más Jesús la desanimó diciéndole, no está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Mas ved la fe admirable en el corazón de esta mujer cuando dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si ella era como un perrito, insistía en que era como un perrito de Jesús. ¿Cómo se alegró Jesús? Le contestó, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y ella se fue a su hogar y encontró a su hija sana, desde la hora en que Jesús lo dijo. Frecuentemente los ministros entienden las palabras, pero no su significado. Por eso no dudo que los discípulos se quedarán por allí algo decepcionados, pues parecía que Jesús había insultado deliberadamente a aquella mujer, para que se fuera. Si ellos no captaron más que el significado literal de sus palabras, tenían derecho a pensar que a Jesús no le interesaban los gentiles, que para él, no eran más que perros, y que no haría nada por esta mujer pagana que le suplicaba. Pero la mujer no hizo caso del significado literal de las palabras de Jesús. Si él parecía no interesarse por ella, su fe le decía que él se interesaba, que él la amaba, y que amaba a su hija. Si él parecía desear que ella se apartara de él, ella creía que él vino a salvar, tanto a los gentiles como a los judíos. Por fe, ella confió en la bondad del corazón de Cristo y no se desalentó por sus palabras. Yo sostengo que el Señor Jesús no siempre quiere decir no cuando parece decir no. Y si cuando pedisteis poder y pan para los pecadores, Él se tardó en contestar a vuestra petición, eso no quiere decir que Él os lo negó. No quiso decir que no había pan suficiente para todos. Él solo quiso que esperaseis a ser completamente sinceros. Él quiso que oraseis hasta conseguir. Así como es cierto que la Biblia es verdad, también es cierto que hay poder para aquellos que lo buscan de todo corazón. Señor Jesús, enséñanos a orar importunamente para que nos sea dado el pan. Todo el que necesitamos para los pecadores. Leed cuidadosamente Lucas 11, 9, 10. Y yo os digo, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Creo que sería más acertado traducir estos versículos así. Y yo os digo, seguid pidiendo y os será dado. Seguid llamando y os será abierto. Porque todo el que sigue pidiendo, recibe. Y a todo el que sigue llamando, le será abierto. El significado de las palabras en el original griego comprende una continuada petición. Dios da por medio de estas palabras una bendita seguridad a quien persevera en pedir, diciendo que le será dado, y quien persevera en buscar, que encontrará, y quien persevera en llamar a la puerta de Dios, que le será dado el pan para los pecadores, que le será abierto. Ciertamente, Dios le dará tanto pan como necesite para el pecador que Dios le envía. No temáis pedir. Dios no dará malas dádivas. Es cosa triste observar cómo muchos fanáticos han quitado toda bendición de muchos pasajes de la Escritura destinados a los cristianos.
Tan gravemente han errado algunos con relación al poder del Espíritu Santo, que muchos cristianos tienen miedo de pedir su presencia y su poder. No pocos ministros y profesores temen hablar sobre ciertos pasajes de las Escrituras, pensando que serán mal comprendidos y acusados de impulsar hacia el fanatismo, hacia una jerigonza de lenguas extrañas, y una falsa pretensión de impecable santidad, etc. Pero, cuando Cristo dio esta lección sobre la oración, Él sabía ya las dudas que habrían de surgir en el corazón humano, y les dio respuesta. Amigo mío, no temas pedir el pan para los perdidos. Cristo no te dará un espíritu malo, ni un testimonio falso. Cristo no te entregará a la insensatez. Puedes sin temor pedir, sabiendo que cuando pides pan, pan te será dado, no una piedra. O si pescado, pescado obtendrás, y no una serpiente. Ni se te dará un escorpión si pides un huevo. Oye nuevamente la tierna seguridad del Salvador. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Tú amas a tu hijo. Si él te pide pan, no le darías una piedra. Y aún más, si él, con magnánimo corazón, pidiere pan para otra persona a quien amas mucho y quieres ver bien servida, no le darías una piedra. Débil, ignorante y pecador como eres, no traicionarías la confianza puesta en ti por tu hijo. No darías una serpiente venenosa al pequeñito que confiadamente te pide un huevo. De modo que Jesús nos recuerda. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nosotros nos podemos sentir perfectamente seguros esperando en Dios. No seas desanimado, no escuches los comentarios de aquellos quienes dicen que es innecesario, pero pide y recibe el poder del Espíritu Santo. Billy. Pidiendo el Espíritu Santo. No es comprensible creer que Jesús esperase llegar hasta el fin de su avanzada lección sobre la oración para decir que estaba enseñando a los discípulos a orar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos predicadores y profesores odian la idea de orar por el Espíritu Santo? Están dispuestos a orar por avivamientos, por la conversión de los pecadores, por el poder para predicar, por sabiduría divina en sus mensajes, y sin embargo temen orar por el mismo Espíritu Santo, quien es el que trae los avivamientos, convierte a los pecadores y da sabiduría, poder y dirección al hombre de Dios. Cuando oramos por el pan para los pecadores, realmente oramos para que el poder y la sabiduría del Espíritu Santo se derramen en nosotros y nos capaciten para hacer lo que de ninguna otra manera podríamos realizar. Deseamos que el Espíritu Santo de Dios nos haga fructíferos ganadores de almas. La Biblia de referencia de Scofield es la mejor Biblia de referencias en el mundo, pero en las notas al pie de página, los editores cometieron un grave error. El Dr. Scofield dice: volver a la promesa de Lucas 11:13. Es olvidar lo que aconteció en Pentecostés e ignorar la verdad de que ahora cada creyente es la morada del Espíritu de Dios. Podemos estar seguros de que hoy, en todo creyente mora el Espíritu Santo. Mas en este pasaje, Jesús no está enseñando a sus discípulos a orar para que el Espíritu Santo more en ellos. Les está enseñando a orar para alcanzar el poder del Espíritu Santo para ganar almas. Ni el Dr. Scofield, ni ningún otro comentarista dirá que cada cristiano tiene el poder del Espíritu para ganar almas. Y eso es lo que Jesús aquí nos urge, que oremos. Hemos de orar con santo clamor, con urgente súplica, para que el Espíritu Santo nos ayude a llevar el pan de vida a los pecadores. La enseñanza de Jesús en este pasaje no puede tener otro sentido. Ninguna oración para que el Espíritu Santo habitara en los corazones, podría ser contestada antes de que Jesús se levantara de los muertos y lo comunicara a sus discípulos diciendo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. Y después de eso, de nada serviría pedir la presencia del Espíritu Santo en el corazón, puesto que en toda criatura salva está ya. No, Jesús quería enseñarnos que todos los cristianos debemos orar para que el Espíritu Santo nos unja, nos llene, nos dé poder y nos convierta en ganadores de almas, capacitándonos para llevar el pan a los pecadores. Y esa es la única manera de convertirse en ganadores de almas. No dejéis que nadie os hurte el significado precioso de este versículo. Dios da, aún, el Espíritu Santo con poder para ganar almas a todo aquel que se lo pide insistentemente y no acepta un no como respuesta. Aquellos que piensan que esta parte de la Biblia no es para nuestro tiempo, deben recordar que el Evangelio según San Lucas no fue escrito sino hasta mucho después de Pentecostés.
¿Por qué habría de inspirar este pasaje el Espíritu Santo, y para qué habría de querer Dios que se escribiera esta promesa, de que convertiría en ganadores de almas a los que pidieran el Espíritu Santo, si la promesa careciese ya de valor, aún antes de que fuera escrito? Si no estáis prevenidos, el diablo os hurtará las riquezas encerradas en la Biblia, enviando hombres que os dirán que parte de la Biblia no es para nuestro tiempo, ni fue escrita para vosotros. Dios todavía desea enviar pan a los pecadores. Vuestros amigos, en el camino de sus vidas, llegan a vosotros y no tenéis nada que ponerles delante. Mas Dios tiene suficiente pan para todos y Él os dará ese pan si llamáis con importunidad a su puerta. Hay un medio de llegar a tener poder, de llegar a ser fructuosos. Podéis, como Moisés y Pablo, participar de esa ansiedad que Cristo sintió por los pecadores. Podéis participar del poder del Espíritu Santo, que obra milagros para salvar a los perdidos. Mas esto no es algo sin importancia y sin valor. No se alcanza por una oración superficial y sin ser apenas sincera. Algunos ministros acostumbran a decir a quienes buscan el poder del Espíritu Santo que, todo lo que necesitan hacer es creer que ya lo tienen, que ya poseen el Espíritu Santo y todo lo demás que necesitan. Pues, supongamos que aquel amigo de la medianoche, dijera a su vecino que le vino a pedir pan, vete a tu casa creyendo que ya te di el pan que necesitas para tu amigo. Todo saldrá bien. Pero eso no fue lo que el amigo dijo a su vecino. Si el vecino hubiera actuado conforme a tal consejo, se hubiera ido a su hogar sin el pan, aunque hiciera todo lo posible por creer que lo llevaba en sus manos. El poder del Espíritu Santo es real y definido, de manera que podemos claramente darnos cuenta de si tenemos o no pan para los pecadores. Y si en realidad somos sinceros, se nos dará el pan, mas no debemos olvidar que hemos de pagar un precio. Podemos tenerlo si estamos dispuestos a llamar a la puerta y esperar a que Dios abra y nos dé todo el pan necesario. Y mientras que oráis y esperáis, Dios escudriñará vuestro corazón, indicará lo que le desagrade, os inducirá a confesar y abandonar vuestro pecado y os ayudará a pagar el gran precio. Lo que necesite arreglo en vuestra vida y corazón, Dios lo arreglará mientras oráis y esperáis para que se os dé el pan para los pecadores, o sea el poder del Santo Espíritu para ganar almas.